Bien, vamos a hablar hoy día de los efectos del tratamiento del cáncer de mama sobre la salud de la mujer. Vamos a detenernos en estos temas. Básicamente vamos a mencionar, es muy importante entender la relevancia del tema del cáncer de mama hoy día para la práctica médica, que es mucho más frecuente de lo que se piensa. Las terapias oncológicas que se están haciendo actualmente, que son muy distintas a las más antiguas, ha habido muchos cambios, y eso también ha ido cambiando las toxicidades clásicas que nosotros esperamos para los tratamientos, que es un poco lo que sale el punto 3. Y algunas cosas ocultas de estas pacientes que han sido tratadas y de las que no se habla mucho. Y vamos a terminar con medidas muy simples para el manejo de los síntomas que yo creo que, de tan simples, yo creo que se nos olvidan. Esta es la realidad mundial del cáncer de mama. Vemos que claramente los países donde es mayor la incidencia son los países desarrollados. Chile está en un punto intermedio, pero aún así ya el cáncer de mama en mujeres, o sea, el cáncer de mama es en las mujeres la primera causa de incidencia y de mortalidad. Un poco para que se hagan la idea de la magnitud del problema, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, independiente de qué especialidad tenga uno, la cantidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que va a tener va a ser muy alto. Ahí. A ver, básicamente, más o menos, esta es la estadística: alrededor de un 60% de las pacientes se diagnostican en las etapas más tempranas, localizadas, alrededor del 30% ya con compromiso de los ganglios regionales, y otro porcentaje más bajo ya con compromiso a distancia. ¿Qué es lo importante de esto? Que este grupo de pacientes, las con enfermedad localizada, tiene por lejos el mejor pronóstico, y las pacientes con enfermedad a distancia, el debut en general, se consideran incurables, y la supervivencia a 5 años es bastante más pobre. Hay una cosa que es importante considerar, es que 3 de cada 4 tumores de mama tienen receptores hormonales. Y los tumores hormonales tienen una trampa, a diferencia de otros cánceres que uno normalmente tiene la idea de que después de 5 años no vuelven. Aproximadamente un 50% de los tumores que iban a volver, digamos, a regresar después del cáncer de mama, aproximadamente la mitad lo hacen después de los 5 años. Entonces estamos hablando de un riesgo de pacientes que van a estar en seguimiento por prácticamente el resto de su vida, y que van a tener tratamientos prolongados, hormonoterapias de a 5 a 10 años, por ahora al menos. En ese contexto, las estrategias actuales, bueno, uno es tratar de reducir el número de casos nuevos de cáncer de mama, reduciendo los factores de riesgo, por ejemplo, disminuir la obesidad, evitar terapias de reemplazo hormonal en la medida de lo posible. En pacientes con riesgo genético alto, eventualmente considerar la mastectomía bilateral. Hay técnicas de quimioprevención con tamoxifeno para pacientes con lesiones de riesgo. Y tratar de que la menor cantidad de pacientes se diagnostiquen en etapa distante y regional, mediante el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento precoz. El tratamiento del cáncer de mama, estoy hablando de las etapas localizada y localmente avanzada, en fondo estamos hablando de setting curativo. El tratamiento eje por hoy día, debo reconocer que es la cirugía. La cirugía hoy día es el tratamiento curativo del cáncer de mama. Sin embargo, la cirugía necesita de otras estrategias para ser menos agresiva, necesita de otras estrategias para tener un potencial curativo mayor. Y en ese contexto entra la radioterapia y entran los tratamientos sistémicos. Particularmente de importancia en este minuto voy a mencionar la quimioterapia y las terapias endocrinas, que pueden utilizarse como adyuvancia, es decir, cuando van antes de la cirugía, o como neoadyuvancia cuando van, adyuvancia cuando van después de la cirugía y neoadyuvancia cuando van antes de la cirugía.
La mastectomía es el tratamiento original, este es un tratamiento bastante antiguo, ya esta es una imagen que tiene más de 100 años. La cirugía original era una cirugía tremendamente amplia, muy mutilante, un efecto cosmético muy pobre, con cicatrices que podían ser muy dolorosas, salía hasta el músculo pectoral mayor. Estos dolores generaban además alteraciones motoras a nivel del hombro, generaban mucho linfedema, y eso los hacía de mucho riesgo de presentar celulitis a repetición. El linfedema, vamos a mencionar algunas cosas de esto que cada vez estamos viendo menos. Es una potencial complicación de la disección axilar. Se manifiesta por un aumento de volumen de la extremidad en el fondo, y sensación de pesadez. Se produce tensión de la piel y disminuye la flexibilidad de las articulaciones de esa extremidad. Y esto impide realizar actividades normales de la vida diaria, y además se asocia a un mayor riesgo de infecciones de la piel. Para eso se recomienda evitar cambios de temperatura extremos, mantener un peso normal, evitar ejercicios de mucha intensidad en el brazo comprometido, uso de compresión elástica en viajes aéreos, evitar dormir sobre el lado afectado y evitar una serie de traumas en la vida diaria que puedan afectar a la extremidad. Por ejemplo, usar guantes para jardinear, o usar guantes si es que se van a trabajar algo en la cocina, a cocinar algo. Hay que evitar inyecciones o punciones venosas en ese brazo, y en lo posible evitar también la lectura de la presión arterial. Hay una serie de técnicas de manejo, ahí el kinesiólogo tiene un amplio manejo de esto, y en casos más complejos también se están utilizando algunas técnicas quirúrgicas que han mostrado resultados bastante interesantes, como esta foto que están viendo aquí. Hay otra cosa de la que también se habla poco, pero que es muy frecuente, que es el síndrome del dolor postmastectomía, ¿ya? Y que está asociado a daño directo del nervio durante la cirugía, también puede estar exacerbado por la radioterapia, y se localiza habitualmente en esta zona, la zona axilar y la zona de la pared anterior y lateral torácica. Puede comprometer severamente la movilidad del brazo, esto deteriora la calidad de vida, y además se puede asociar producir, digamos, alteraciones ya motoras más serias, como capsulitis adhesiva o estos síndromes de SUDEC. Este dolor es importante, si es que a ustedes les toca ver una paciente con mucho dolor, derivarla con su cirujano de mama. Hay que descartar infecciones, inflamaciones, hay que descartar que no hay un componente de linfedema asociado, pero también hay que considerar que estos dolores pueden asociarse a una recurrencia local, regional o incluso una metástasis ósea. Para evitar esto, como manejo, por así decirlo, profiláctico, en la medida de lo posible, usar la técnica de ganglio centinela, en que se sacan 2 a 3 ganglios en vez de todos los ganglios axilares. Este dolor puede tener respuesta a estos medicamentos. Gabapentina se usa bastante, pero en general se recomienda para pacientes que tienen bochornos usar venlafaxina o duloxetina. Hay algunas aproximaciones quirúrgicas para casos especiales, pero no vamos a profundizar en eso. Y también se describen algunos efectos positivos en pacientes con acupuntura. Con el tiempo se fueron desarrollando técnicas más conservadoras, esto para mostrar en el fondo las técnicas de mastectomía parcial y el ganglio centinela, donde ven que el resultado estético es muchísimo mejor, y asociado a la radioterapia tiene resultados en términos de recurrencia y de supervivencia que son comparables a la mastectomía total. Y claro, es la radioterapia la que ha permitido la cirugía conservadora. Vemos acá cómo el riesgo de recurrencia de la cirugía conservadora de mama se reduce ostensiblemente cuando uno asocia la radioterapia. Además, la radioterapia en la axila se ha mostrado que cuando hay compromiso de los ganglios axilares, reduce el riesgo de recurrencia y también tiene un pequeño beneficio en términos de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa con la radioterapia? Nosotros escuchamos hablar de radioterapia
y pensamos como que hubiera sido el mismo tratamiento que se ha estado usando durante los últimos 50, 60 años, y la verdad es que no es así. El dibujo que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, los dibujos que ven ustedes acá a la izquierda, son distintas técnicas que se utilizaban para irradiar. Y ustedes pueden ver que este dibujo en el fondo incluye la zona más caliente de radiación, que sería aquí, pero hay otras zonas que reciben menos dosis, pero que todavía es una dosis alta. Y ustedes pueden ver cómo compromete zonas de pulmón, el corazón, cómo compromete zonas amplias de la pared torácica. Y en ese contexto se han ido demostrando, digamos, han aparecido otras complicaciones como la neumonitis actínica, que se puede presentar al poco tiempo de la radioterapia, pero también puede producirse reactivaciones a largo plazo, y que es una cosa que uno tiene que sospechar, por ejemplo, en una paciente que está con tos crónica, que es mucho más frecuente de lo que ustedes piensan. Puede producirse un aumento del riesgo coronario. Ustedes pueden ver aquí que, cómo pasa por el territorio de la descendente anterior. Y además el desarrollo de segundos primarios. Los principales descritos son cáncer de pulmón, esófago, sarcomas, leucemia y de mama contralateral. Con las técnicas actuales todavía podemos ver principalmente de pulmón y sarcomas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una paciente que fue irradiada a este nivel y que a los 9 años desarrolló esta lesión, que fue un sarcoma de alto grado de la pared. Esta es otra paciente, estas son las zonas irradiadas, y que a los 5 años desarrolló esta lesión que corresponde a un cáncer de pulmón. Un dato que es súper interesante de considerar: si ustedes se fijan en la curva que a la derecha, el riesgo aumentado de cáncer de pulmón es particularmente en las pacientes fumadoras. Las pacientes que no son fumadoras tienen prácticamente el mismo bajo riesgo de hacer un cáncer de pulmón. Así que paciente con cáncer de mama no debe fumar. Respecto a la radioterapia y el riesgo coronario, incluso en algún minuto se demostró que había una discreta mayor riesgo de eventos coronarios y de mortalidad por enfermedad coronaria en las pacientes que habían sido irradiadas por un cáncer de mama izquierdo que por un cáncer de mama derecho, que es entendible por lo que les mostré. Se ha ido describiendo que el daño coronario en realidad está asociado a la dosis de radioterapia que se puede recibir, y eso ha permitido que con los diseños computacionales actuales las pacientes reciban la mínima dosis posible de radioterapia a nivel del corazón. Otra cosa que es importante es que las pacientes también el riesgo coronario aumenta en función de otros factores de riesgo, particularmente el tabaco. Ustedes pueden ver en estas pacientes que no eran fumadores el riesgo no aumentó ostensiblemente en comparación con las pacientes que sí fumaban. Esto es un poco el ejemplo de cómo se calcula. Esta es una técnica, no es la más nueva, pero ustedes pueden ver que respecto a los dibujos que habíamos visto antes, ahora el área comprometida no está tocando el corazón, apenas pasa un área pequeña del pulmón. Esta es una mala simulación, y esto hay que repetir los cálculos. Con eso tenemos también entonces nuestra terapia sistémica. El tratamiento sistémico mejora el tiempo de recurrencia, mejora la supervivencia versus no dar quimioterapia. Estos son estudios antiguos que hoy día, que son las primeras quimioterapias que fueron demostrando el beneficio. Los beneficios de la quimioterapia hoy día son aún mayores. Y el tratamiento endocrino, que es muy bueno independiente de si la paciente recibe o no quimioterapia. Esto para que ustedes se hagan una idea: yo puedo tener dos pacientes de 50 años, ambas con un cáncer de mama de 2 centímetros y 2 ganglios comprometidos, y con receptores hormonales positivos, pero pueden ser tan distintos sus tumores que tengan esta diferencia de potencial supervivencia a 15 años si es que se quedan solamente con la cirugía. Esta paciente tiene un riesgo altísimo de menos del 50% de posibilidades de estar viva a 15 años, y esta paciente tiene más del 80% de posibilidades de estar viva a 5 años.
con los tratamientos sistémicos hoy día podemos reducir el riesgo de mortalidad prácticamente a la mitad de aquí a 15 años. Y eso es algo muy valioso. En función digamos, de estas características tumorales, nosotros podemos definir cuál es el beneficio relativo que tiene la quimioterapia o la hormonoterapia, y de esa manera tenemos muchas pacientes que logramos evitar la quimioterapia. Incluso hoy día, no tengo diapositiva de eso, pero hoy día hay tests como Oncotype o MammaPrint en que se hace análisis genómico de los tumores, que tenemos dudas de si pueden beneficiarse o no de quimioterapia, y cuando nos dan resultados de riesgos bajos e intermedios, nosotros podemos omitir con toda tranquilidad la quimioterapia y de esa manera reducir una serie de riesgos para la paciente. ¿Cuáles son los efectos tardíos frecuentes asociados a la terapia sistémica? Lo que más se describe son mielodisplasias, leucemias, que están principalmente asociadas a las antraciclinas, pero tienen una relación de dosis que en general es de menos riesgo para las pacientes con cáncer de mama que con otras patologías. El riesgo de tener una de estas patologías es de menos del 1%. La miocardiopatía también está descrita para una época en que prácticamente todas las pacientes recibían antraciclinas. Hoy día tenemos muchos esquemas de tratamiento que omiten o que tienen dosis más reducidas de antraciclinas que las que se usaban antes. Antes llegaban hasta 300 miligramos metro cuadrado y hoy día estamos llegando a 240. El trastuzumab en general no es un medicamento que se caracterice por producir efectos tardíos, más bien son efectos que se observan durante el tratamiento y con la suspensión se recuperan en gran parte. Las pacientes premenopáusicas pueden tener menopausia precoz, tanto en relación a la quimioterapia como por el uso de análogos de hormonoterapia en algunos pacientes. Los bochornos pueden ser un síntoma muy molesto y muy complejo para las pacientes durante periodos prolongados. Un tema que es súper complejo hoy día es el tema de la infertilidad. Las mujeres han postergado la etapa digamos, para empezar a tener su primer hijo, y a muchas pacientes nos toca que ellas, cuando estaban pensando en tener un hijo, recién se presentan con un cáncer de mama y tenemos que tratar de preservarla mediante otras técnicas. La quimioterapia y algunas hormonoterapias se asocian a mayor riesgo de osteoporosis, y es un tema muy importante también, sobre todo para pacientes que estamos pensando que van a vivir 15, 20, 30 años más. La disfunción sexual es un tema del que se habla poco, pero que es un tema muy frecuente y que es multifactorial. El fondo está asociado a tratamiento y a factores psicológicos en relación al diagnóstico. La neuropatía sensitiva asociada a los taxanos es muy frecuente, pero en general es infrecuente como efecto de largo plazo. En general las pacientes, la mayoría de las pacientes no tienen neuropatía a los 6 meses, y la gran mayoría de las pacientes que todavía la tenía a los 6 meses ya no la tiene al año. De todas maneras, uno durante el tratamiento hace un seguimiento bastante cercano de esto. La disfunción cognitiva es un tremendo tema durante la quimioterapia y algunas hormonoterapias. Las pacientes, aunque no lo crean, durante la quimioterapia suben de peso, no suelen bajar. Y las hormonoterapias tampoco ayudan en este aspecto. La fatiga es un tema muy complejo y que es a largo plazo, a muy largo plazo. Los dolores articulares pueden asociarse a efectos indirectos de la quimioterapia y también algunas endocrinoterapias que lo producen en forma directa. En el ámbito psicosocial, estas pacientes tienen más riesgo de depresión, de angustia, de ansiedad, tienen miedo a la recurrencia, tienen miedo al dolor, tienen preocupaciones sobre la muerte. En relación a todas estas cosas, tienen pérdida del deseo sexual, sienten pérdida de la función, notan, por ejemplo, más resequedad vaginal, menos cambios en la libido, hay cambios en la autoimagen. Se producen dificultades en sus relaciones sociales, en sus relaciones de pareja. Estas pacientes tienen miedo, tienen angustias, no quieren que la enfermedad vuelva, pero la familia de repente quiere, por ayudarla, le quita validez a las cosas que la paciente presenta. Entonces las pacientes se sienten solas, se sienten muy solas. Y bueno, manifiesta también preocupaciones, les cuesta reincorporarse a la vida laboral, aunque es lo que mejor les hace.
efectos a largo plazo de la terapia endocrina. El tamoxifeno se puede llegar a usar, actualmente la indicación son 10 años. El tamoxifeno se caracteriza por producir bochornos. El tamoxifeno es como una especie de estrógeno sintético mal hecho, un intento de píldora anticonceptiva. Entonces tiene efectos estrogénicos en algunos tejidos y antiestrogénicos en otros. Produce bochornos, produce algún grado de descarga vaginal, aumenta la retención de fluidos, pues, al igual que una terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, puede aumentar la incidencia de eventos tromboembólicos, pero que es algo bastante manejable y mucho menor al beneficio que tiene. Se ha descrito un mayor riesgo de cáncer endometrial. Sin embargo, uno siempre advierte a las pacientes de los síntomas y en general el riesgo de muerte por cáncer endometrial no es mayor al usar tamoxifeno. Existe una reducción de factores de riesgo cardiovascular, reduce el colesterol, etcétera, pero no, eso no se asocia a una real disminución del riesgo cardiovascular. No se asocia a otros cánceres, y sí está escrito también aumento del riesgo de cataratas. El solo diagnóstico del cáncer de mama se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. ¿Ya? Eso independiente si las pacientes recibieron o no quimioterapia. Las pacientes con quimioterapia tienen también un riesgo un poco mayor porque se asocia a otras cosas, más dislipidemia, un poco más de hipertensión, más tendencia a la diabetes, etc. La pregunta, ¿por qué consultan las supervivientes de un cáncer de mama? Tengo la idea de que aquí, sí, me salté una diapositiva. La terapia endocrina, la otra alternativa de terapia endocrina son los inhibidores de aromatasa. Básicamente el concepto es el siguiente. La principal fuente de hormonas femeninas y que estimulan al cáncer de mama es el ovario. Sin embargo, hay un nivel bajo de hormonas femeninas que son producidas por tejidos periféricos, particularmente la grasa corporal. Esta grasa corporal transforma andrógenos suprarrenales en estrógenos. Y eso hace que las mujeres obesas sean más hiperestrogénicas que las mujeres, estoy hablando de menopausia, que las mujeres de peso normal. Por lo tanto, tienen más riesgo de recurrencia del cáncer de mama, tienen más riesgo de un cáncer de mama, tienen más riesgo de cáncer de endometrio. Cuando yo uso inhibidores de aromatasa, bloqueo esta producción de estrógenos periféricos y por lo tanto produzco niveles de estrógeno que son aún menores a los de una, ¿cómo se llama? A los de una menopausia. Por lo tanto, los riesgos que yo tengo tienen precisamente que ver con esto. Más riesgo de osteoporosis, más riesgo de fracturas, más bochornos. Esto es menos frecuente, pero sí. Las artralgias yo debería haberla puesto en primer lugar. Es probablemente el síntoma que más complica a estas pacientes. Hasta un 30% de las pacientes puede llegar a abandonar el tratamiento por culpa de estos síntomas, dolores articulares, síndrome del túnel carpiano. Y el ejercicio físico es clave para estas pacientes. ¿Ya? Dentro de los efectos adversos del reducir los niveles de estrógeno está la disminución del tono muscular que protege precisamente estas articulaciones. Y el ejercicio físico mejora el tono muscular y disminuye los dolores articulares muchísimo. Estas pacientes tienen más cuadros depresivos, aumentan de peso, tienen muy baja libido y además se exacerban comorbilidades como la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus y por lo tanto el riesgo cardiovascular. Este es un estudio súper interesante que está publicado este año en el The Breast. Se siguieron 11.000 supervivientes, mujeres supervivientes de cáncer de mama de Países Bajos. Ellos tienen un sistema de seguimiento muy bueno y se vio cuáles eran sus motivos de consulta a la consulta primaria en el fondo. Allí las ve un médico de salud primaria que las deriva a un médico secundario en caso de necesidad. Y se comparó con las consultas que tenían pacientes sin antecedentes de cáncer de mama. Vimos que las pacientes, su principal fuente de consulta era la piel. Y las pacientes, aunque no se describe habitualmente como algo importante en la literatura, tienen más envejecimiento de su piel. ¿Ya?
es algo bastante notorio. Síntomas musculoesqueléticos, dolores articulares, son muy frecuentes, son principales causas de consulta. Algunos síntomas digestivos, muchos de los cuales son trastornos digestivos funcionales. Lo interesante es que estos síntomas son diferentes según el rango etario y según el tiempo del diagnóstico. Una cosa que llama mucho la atención es la tos, cómo se ve consistentemente en prácticamente todos los grupos. La barrita negra corresponde al porcentaje en las pacientes sin antecedente oncológico, y la barra blanca, en el fondo, el excedente que tienen los pacientes con antecedente oncológico. O sea, las pacientes tienen más tos que las pacientes sin antecedente de cáncer o tratamiento por cáncer. Tenemos más riesgo de infecciones respiratorias. Tenemos más riesgo de infecciones urinarias. Tenemos más riesgo, o sea, tenemos más fatiga, más consultas por fatiga. ¿Ya? Datos interesantes, por ejemplo, las consultas por osteoporosis en este grupo de pacientes jóvenes son muchísimo mayores. Otras cosas que vale la pena destacar, por ejemplo, cómo persiste a más largo tiempo, de 5 a 15 años, la tos persistente, cuadros infecciosos, ya sea urinarios o, perdón. Ahí, perdón. Es interesante que las pacientes presentan más cuadros infecciosos y nosotros no parecemos darnos cuenta, ¿ya? Respecto a las intervenciones, les quiero mostrar, yo les mencioné recién que la adiposidad está asociada a mayor estrogenismo, y en efecto las pacientes obesas con antecedente de cáncer de mama tienen más riesgo de recurrencia, tienen un tiempo menor a la recurrencia que las pacientes con peso normal, y además tienen una menor supervivencia a largo plazo que las pacientes con peso normal. Es importante que las pacientes logren llegar a un peso normal, en particular cuando estamos hablando de tumores con receptores hormonales positivos, o sea, de 3/4 de las pacientes con cáncer de mama. La dieta en esto es importante también. Este es un metaanálisis que muestra cómo una dieta occidental común y corriente está asociado a mayor riesgo de mortalidad para varios cánceres, en este caso para el cáncer de mama también, y cómo una dieta saludable caracterizada por menor consumo de carne, mayor cantidad de frutas y verduras, más granos, se asocia a una mejor supervivencia a largo plazo. El ejercicio habíamos también habíamos mencionado que reduce notoriamente las articulaciones, eso mejora la movilidad de las pacientes, mejora la calidad de vida. Pero otra cosa que es súper importante, hablábamos del deterioro cognitivo hace unos momentos, el ejercicio físico, estoy hablando de 150 minutos semanales, ha demostrado reducir el deterioro cognitivo durante la quimioterapia y además acelera su recuperación. Esta es la curva en naranja. Pueden ver cómo este score es mejor para las pacientes que hicieron esa cantidad de ejercicio. En general uno nota que las pacientes que hacen ejercicio durante la quimioterapia tienen una mucho mejor calidad de vida durante la quimio. En resumen, hay un aumento sostenido de la cantidad de pacientes supervivientes por cáncer de mama. Tenemos una serie de tratamientos locales y sistémicos que son cada vez más personalizados, cada vez más acotados, mejor dirigidos. Cada uno de estos tratamientos tiene efectos a largo plazo que han ido cambiando en el tiempo. Los efectos a largo plazo van a depender, uno, del diagnóstico, otro, están asociados al tratamiento que recibieron las pacientes, otro a las terapias de mantención, como les mencionaba, hay tratamientos de largo plazo. Son de manejo multidisciplinario, pero qué importante es, y yo creo que es lo más importante de esto, el fondo de la salud de las pacientes con antecedentes de cáncer de mama, recalcar la importancia del ejercicio físico, una dieta adecuada,
mantener o llegar a un índice de masa corporal normal y no fumar o dejar el cigarrillo. Muchas gracias.